He pillado un tren muy barato, son 6 euros. Voy a Nanchang, desde Wuhan a Nanchang. Nanchang, capital de Jiangxi. Bueno, pues acabo de llegar ya a la estación de Nanchang. Voy a enseñaros aquí un poquillo. A ver si hay suerte y luego cuando salga y vuelva al hotel me encuentro mis cosas y no me han robado ni ha pasado nada extraño. Bueno, pues he salido a explorar un poco la ciudad, a ver lo que me encontraba. Y he encontrado un sitio bastante interesante que, bueno, es bastante bonito, no hay nadie, hace un frío de la hostia, son 7 grados ahora mismo. Yo soy un tío bastante delgado, entonces no me sobra la grasa y llevo mal frío en ese sentido, así que bueno, por lo menos creo que las vistas pueden merecer la pena y no hay nadie en la calle, así que eso también se agradece. Mira, hay aquí esta especie de patio muy bonito, muy tranquilo. Como os digo, hace un día muy frío, muy feo de hecho, bastante feo. De hecho está el cielo muy oscuro. De hecho yo creía que iba a llover, pero bueno. Bueno, está bastante guay el sitio, es un sitio muy tranquilito, tiene una torre aquí ahora a la izquierda que vamos a ver, esta plaza aquí muy grande, que como veis no hay absolutamente nadie. Estoy en una zona bastante céntrica de la ciudad. No sé de dónde sale el sonido de campanas. Debe de ser de la torre, pero no sé si será dentro o fuera. Yo desde fuera no veo que haya campanas. Pero bueno. Y nada, pues aquí tenemos esta placita muy bonita. Así que nada, lo estoy viendo a ver qué hay por la ciudad. Es la primera vez que estoy aquí. No la conozco en absoluto, no sé muy bien cómo es. Puedo imaginar que por cercanía a Wuhan debe de ser muy similar. Pero también es una ciudad bastante más pequeña. Es capital de provincia, ¿vale? Pero es bastante más pequeña que Wuhan. Wuhan está, no sé, en el listado de ciudades con mayor densidad de población en China, no sé si es octava o más o menos por ahí anda. Y Nanchang yo creo que debe de estar, pues no sé, entre 20 a 30, una cosa así. Si os fijáis las campanas que sonaban y que siguen sonando, si os fijáis en las esquinas, hay como unas campanas y como hace algo de viento, pues bueno, van sonando. Hacen un poco los cencerros de las vacas, la verdad. No son muy chill. Pero bueno, de momento sí, me parece muy similar a lo que te puedes encontrar en Wuhan. Diría que incluso algo más, bueno, algo más humilde, más pobre. Los edificios se ven bastante viejitos. Se ven feuchos, la verdad, desde fuera. Intentando ser suave, pero a veces no es suficiente. Pero bueno, este sitio sí está bastante bonito. A ver, parece que hay peces también por aquí.
No se va a ver con el reflejo, pero bueno, hay peces, están vivos. Lo puedo confirmar, aunque parece que están algo aletargados. No sé si sea del frío o de que pasarán hambre. Pero bueno, muy bonita la torre. Hay una muy parecida a esta en Shanghai, que tampoco es muy turística, la de Shanghai. Es en una zona bastante alejada de la parte céntrica. Pero bueno, esta también está bastante bonita. Y luego el patio que hemos visto antes también estaba muy bien, muy tranquilito, muy chill. Y aquí fíjate, esto está bastante guay. Este contraste que te encuentras en China de repente edificios, y te encuentras entre los edificios pues cierto verde, ¿no? Árboles, alguna zona así como más pues el feeling el vibe como zona antigua, ¿no? Con las torres, no sé, con este tipo de decoración. Quiero ir a conocer un poco la ciudad, a ver pues, zonas que puedan ser más interesantes para los próximos días. Estaré aquí pues, por lo menos una semana. Aquí otro tío pensando. Así que bueno, pues vamos a ver aquí tenemos este templito. No es un templo. Sí, es un templo, sí. Está bastante chulo, de hecho. Está bastante guay. Y lo mismo que antes, es que no hay nadie. Todos los extranjeros están en Pekín o en Shanghai. Los turistas, vaya. En Wuhan te encuentras muchos extranjeros, pero son estudiantes. Pero todos los turistas como moscas, macho. A las luces de Shanghai o a las luces de Pekín. Y resulta que tienes este tipo de edificios y de lugares que son bastante bonitos, de perfil clásico, ¿no? Y no hay nadie, macho. Es que no hay ni chinos, no hay ni locales. Y está bastante guay. No quiero pasar tampoco con la cámara, pero sí que a lo mejor un poco desde la puerta para poder ver un poco cómo es por dentro. Y nada, está muy chulo, están muy chulas las vigas estas. Están muy guays. Tiene aquí motivos. A ver, tiene motivos como de dragón. No sé si se aprecia bien. Y están muy guay. No, por aquí ya no se va a ver porque está muy oscuro. Vamos a hacer así un poquito con la cámara. Bueno, es más como un museo, más que un templo, ¿no? Bueno. Nada, es más un museo que un templo. Es una cosa, como un híbrido. Parece. He estado ya en unos cuantos templos y bueno. No tienen ese feeling así como de poder pasar y de ver imágenes en las paredes y tal. Se nota algo diferente. Entonces yo creo que no es un templo al uso. No creo que la gente entre a rezar, simplemente pues es decoración por ir a ver, por turistear un poco, pero no creo que sea un templo de verdad.
Esta pasarela está bastante bonita, pero de nuevo pasa lo mismo. Yo creo que ya entre lo oscuro que está el día y la falta de luz, yo creo que este sitio va a estar muy bien venirlo a grabar de día. Pero bueno, joder, está muy bonito, ¿eh? Mira este vibe así que tiene esto. Muy tranquilo, muy calmado. Es una pasada poder estar aquí tan solo. Esto, si estuviera lleno de gente como te puedes encontrar en Pekín o en Shanghai, te rompe por completo la atmósfera. Estos pasillos son muy habituales en parques, sí, principalmente en parques. Yo creo que es bastante habitual verlos y está muy bien. La verdad, hay mucha zona de banco, no se puede ver ahí, ¿verdad? Mucho banquito, es como todo es un banco. Todo el borde es como si fuera un banco. Entonces, bueno, vienen los viejos por la mañana, se echan ahí sus charlitas de la mili y ya está. Y echan la mañana. En España van a ver las obras, pues aquí van a jugar al Mahjong y a disfrutar del ambiente, ¿no? Del vibe. Este puentecito está bastante guay. Hay una chica escondida. Ah, mira. Están ahí vestidos para la ocasión. Se han puesto guapos para la cámara. Está muy chulo. Me gusta este sitio. Este sitio me recuerda bastante a un parquecito que hay en Shanghai. Muy parecido, pero en Shanghai está muy petado de gente. Y estos chicos yo creo que han venido a hacerse fotos, que también es muy habitual encontrárselo. Muy habitual la gente que bueno, pues va a algún parquecito o algún sitio así que se vea bonito y se van vestidos con ropa clásica de alguna dinastía antigua y nada, y se cogen y se hacen sus fotos y las suben a Douyin o las suben a Xiaohongshu o las suben pues no lo sé, al perfil de WeChat no las suben.